Bueno, buenas noches. Bueno, pues nada, gracias por quedaros. Bueno, un aplauso ahí. Charly Rosselló, Charly y Javier Arbolella. En primer lugar, muchas gracias por quedaros, por mantener después de vuestro trabajo Málaga por primera vez, ¿no? Traspaso Teatro se traspasa y su primer montaje y su primer trabajo de escena después de, yo qué sé, ya me contaréis vuestra historia. Yo sé hasta dónde llegáis y de dónde surgís y por eso estáis aquí. Porque igual que sabéis que el 29 de noviembre está el espectáculo Estamos Bien de Teatro del Desorden, y después, el 9 de enero, está el trabajo del Nido al Nicho de la Incierta Compañía. Las tres son una columna vertebral de los laboratorios del TNT de la Compañía Atalaya de Sevilla. Todos ellos han sido formados allí posteriormente a vuestra historia como artista, que ya la contaréis, de dónde venís, cómo llegasteis al laboratorio y bueno, y cómo creasteis este primer espectáculo. Y le estaba diciendo que hay tres elementos que para mí componen este trabajo. El primero, y ya lo sabéis mucho, que en las primeras sesiones de Escuela de Espectadores lo nombro siempre, y es el espacio vacío. Según Peter Brook, el espacio vacío, 6 sillitas y los actores. Punto, pelota. A partir de ahí, lo que salga y como sea. Y quien lo haya escrito o como lo hagáis, con silencios, con gestos, con mucha palabra y mucho espacio vacío de silencio. Me ha encantado. Según también el discurso que hizo Juan Mayorga para la Real Academia Española cuando entró, que era silencio, ¿no? De la que montó también una función. Entonces, y después la última cosa que me ha llamado más la atención, que no lo sabía, eran las R's. Y para mí, en esta historia lo diremos al final, que cada uno diga la suya, qué significa la R. Vosotros tendréis vuestra intención de lo que significa, que no es traspaso, no sé lo que será, pero yo he sacado mi propia conclusión. Y la primera de las preguntas es que, igual que el trabajo de la escena, supongo que es vuestro, pero trabajado a partir de los conceptos, de las partituras, de las maneras que Manolo Asensio, que es un gran pedazo de artista de Atalaya Teatro, que creo que me parece que ha sido la primera vez que ha trabajado como director, ¿no? No sé, algo sí, o sea, tiene también otro que ahora el fin de semana próximo vamos a actuar en el Festival, que es como de todas las compañías que han salido las residentes, todas las compañías residentes, soy 10. Eso es. Pues una de ellas, que también van a hacer una que se llama Lope Express, sí, también la ha dirigido Manuel. Ah, esa es la segunda. Es verdad, sí, lo tengo en el programa, porque esta semana pasada estaba yo allí de jurado, en el CENI. Sí. Bueno, contadnos. A ver, ahí hay varios autores. El mismo Manolo Asensio también participa como la coautoría del texto. Pablo Berger también. Javier Berger y Paco Luna también. Y Paco Luna, efectivamente. Sí. Y ahí de fondo, ahí detrás, os reverendos. A ver, contadme, ¿os reverendos son los músicos? Os reverendos es de donde se han sacado los textos, que son de un espectáculo que tenían Javier Berger y Manuel Asensio cuando eran jóvenes, hace como 380 años más o menos. Perdona, no insultes, yo soy del 500 antes de Cristo. No, pero eso que hace unos años tenían un espectáculo que era con muchos de los textos que hemos dicho así súper locos, pues ellos cogían un atril, se lo ponían así y se ponían como a decirlos como si fuesen... Sí, a declamar en clown, era un espectáculo puro clown. Lo que pasa es que era, como dice mi compañero, era un atril y sin moverse
ellos iban dando ese recital de poesía gamberra, ¿no? Ah, pues yo creía que era un grupo de música que había en los 80, que eran los reverendos de Galicia, los reverendos, pero muy radicales, cañeros que no veas. Puede ser que esté inspirado. Igual lo sacaron de ahí, puede ser. Pero no, era un grupo de ellos de... Es que te voy a mentir, no sé si es de los años 80, finales del... Sí, tiene que ser de ahí. De los 70, por ahí más o menos, porque se hablaba mucho de la dictadura, se hablaba de ETA, se hablaba de muchas cosas. Nosotros hemos hecho una dramaturgia enorme que ha durado casi un año hacerla, para actualizarla, para que los textos, porque los textos iban sueltos totalmente, no se ligaban. Claro. Entonces, para ligar esa locura, esa saturación de información, que os doy las gracias por aguantar, porque yo sé que estando ahí de espectador, tú llega un momento que dices, ¿qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Dónde me quieren llevar? ¿De qué va esta historia? Es un saturo de información, ¿no? Que es la propia vida, que estamos hasta aquí arriba. No me pegue un salto en el abismo, espérate, vosotros tenéis preguntas preparadas, ¿no? Vaya a responder antes de que el salto empezar como intérpretes, como actores. Vale. ¿De dónde sois? ¿De dónde sois? ¿Y de dónde veníais antes de llegar al laboratorio? ¿Y en qué laboratorio empezasteis a trabajar allí en Sevilla, en el Atalaya, en TCT? ¿Empiezo yo? Bueno, yo empecé en el 2010 haciendo la ESAF en Asturias, porque yo soy de Asturias, soy de Gijón. Ole. Y un pelín se nota, ¿no? Sí, son. Y no, empecé ahí a trabajar y a partir del 2010 había ahí mucho trabajo, ¿no? Que también hice cosas de dirección, gestual, textual, luego, bueno, 1000 cursos, estuve viviendo en Madrid 5 años, también hice cosas en Barcelona, por todos los lados, ¿no? Y si te digo la verdad, no sé muy bien en qué año, fue después de la pandemia, 21, ¿no? En el 21. Pues en el 21 yo bajé a Sevilla, porque estaba también mi pareja ahí haciéndolo, y hicimos el laboratorio de investigación del TNT, ¿vale? Lo dirige Ricardo Iniesta y un sinfín de profesionales. Maestros y maestras del mismo grupo de Atalaya, más los que os hayan venido de otros lugares, De ¿no? todos los lugares del mundo. Es una pasada porque tú estés allí, el primer año son 6 meses, el segundo otros 6 meses, y vienen maestros de todos los lugares del mundo, pero de todos, ¿eh? Eso es una maravilla. Y tú estás allí de residente, o sea, vamos, viviendo allí la vida, porque no sales de allí casi, ¿no? Y bueno, tienes que trabajar y esas cosas, ¿no? Pero estás ahí metido como... Sí, sí, un máster. Total. 8 meses, ¿no? Sí, 6 y 6, pero a tope. Y entonces ahí te empapas de muchas cosas, de todo lo que dijo Paco, ¿no? De todas las partituras físicas, de todo el movimiento expresivo. Se trabaja mucho Grotowski, Eugenio Barba, el espacio, ¿no? Cómo organizar, cómo trabajar el espacio, el silencio, la palabra, que es muy importante. Estar en cada palabra todo el rato, porque cada palabra da una información. Nuestro lenguaje, por así decirlo, no es igual tan cantarín como puede ser, pues yo que sé, el italiano, el inglés. Entonces hay que remarcar, sobre todo las consonantes, que es donde nuestro idioma se puede apoyar, ¿no? Y darle ese tiempo a cada palabra, ¿vale? Que te va trasladando de una cosa a otra. Y por tu parte, ¿de dónde vienes? Hola. Charlie. Yo soy de Madrid. Sí. Y nada, hice allí la escuela. La Resat. No, hice TAI, no sabes cuál es. Bueno, es una que está ahí. De cine y teatro, ¿no? Sí, de cine y teatro. Hice los 4 años allí. Y luego, pues, la verdad que muy de rebote acabé en esta escuela de teatro físico. Y realmente aquí fue donde, pues, formándome y pues todo lo que ha dicho Javi antes, pues justamente fue en la clase de clown, cuando nos repartía Mamen, que es como la actriz que más años lleva ahí en Atalaya, y Manolo, que son los dos que hacen clown, pues hicimos una semana de clown y luego otra, pues normalmente suele ir por semanas, cuando hay una cosa intensiva.
Y entonces hicimos 2 semanas y Manolo nos vio a los dos y nos dijo, vosotros dos pegáis mucho, tengo una tontería muy grande que ofreceros. Y nosotros dijimos, a ver, ¿qué es esto? Y bueno, y lo que habéis visto, ¿no? Pero primero terminasteis todo el máster y después empezaste. Efectivamente. Claro, es justamente cuando terminamos, o sea, el clown era justamente en el segundo año que lo das. En el primer año no lo haces, pero el segundo ya sí que se da. Y justamente cuando terminamos nos propuso esto, que pues eso, lo hicimos al principio de verano, luego lo dejamos, porque es como que tampoco nos convencía mucho, pero luego lo seguimos, le metimos mucho esfuerzo, eso, actualizando los textos, metiéndole un poco de eso, de actualidad, un poco de modernismo para que te llegue a ti también, a ustedes les llegue un poco también como lo que se quiere transmitir con eso. Hay el tema de los referentes, ¿no? Hay un tráiler también de la obra, que no sé si habrás visto tú, Paco, no el tráiler de la obra en sí. No el teaser. Exacto, sino un pequeño vídeo, ¿no? Sí. Donde ahí se ve, bueno, que él es un jovencito. Él es del 2000, ¿no? Él es de 99. Yo, bueno, yo tampoco soy del 90, pero sí muy viejuno, como yo digo, ¿no? Muy viejoven. Entonces, se trataba de actualizar, ¿no? Parte para que también llegase a la gente joven, para que no fuesen referentes, ¿no? Tan, que si la ETA, que si todo esto, que si está ahí. Pero bueno, había que actualizarlo un poco. Entonces, cada año, siempre, por ejemplo, la canción de La Diva, este año la hemos actualizado más textos. Claro, ese gag funciona con la canción del verano. En su momento, cuando la estrenamos, era la de Shakira, esta de... La de Shakira y Piqué. El año anterior fue la de La Potra Salvaje, una pedazo de potra, y luego pues este año ha sido La Diva Valiente y Poderosa. Y eso es a lo que me refiero con el ir actualizando. Ese gag en concreto es muy claro, pero luego otros textos, como el de Buscamos a gente, ¿no? Como toda esa parte de busquemos a gente, un agente recio pero moderno, un caballero de pelo cano pero con dilatas, ¿no? Como todas esas cosas fue lo que también le fuimos puliendo para que la obra también tuviese como ese tándem que se crea de yo siendo un poco New Age y él siendo un poco más conservador y más casposo. No dejan de seguir con el personaje en el cuerpo. Todavía no habéis terminado de salir. Sí, está ahí flotando. Hay una clave que está también en todo el trabajo preexpresivo, en el trabajo de partitura, que es la clave que habréis notado no solamente porque tengan un buen entrenamiento físico, porque seguís manteniendo el entrenamiento físico. Eso es... Eso es rajatabla, efectivamente. Y es la energía. El concepto de energía, ¿no? Según Barba y según todo lo que habéis estudiado y practicado, ¿en qué momento, para la construcción de este espectáculo, se sabe conducir, reconducir, encontrar entre ambos como personaje y como texto? El examen está por eso tiene su cosa esta pregunta. A ver, la energía, eso es el propio entrenamiento, por eso hay que, esta obra, yo por ejemplo no la podría hacer con otra persona que no fuese Charlie. ¿Por qué? No, te quiero. No, porque yo lo conozco, porque tiene que haber un vínculo, o sea, a base de entrenar, hacer el training del actor que trabajamos en Atalaya, ahí en el TNT, que es, hacemos plásticos, hacemos abdominales, no es abdominales, ¿vale? Es mantener, no lo voy a hacer aquí ahora, pero los plásticos es segmentar el cuerpo, ¿no? Haciendo diferentes puntos de energía, silencios con la mirada, que es muy importante, por eso viene gente también de danza balinesa, de buto, de un montón Katakali, exactamente, de todo eso bebemos.
Entonces, eso confluye en este espectáculo, parece que no, pero tiene ahí su germen, ¿no? La energía se trabaja por fases. Tienes que, como dice siempre Ricardo Iniesta, cuando empieza una obra, hay que dar un puñetazo en la mesa, ¿no? Para que capte, ¿no? De alguna manera, en plan de, hostia, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? Y luego tiene que tener un viaje de subidas, de bajadas, de subidas, de bajadas, de subidas, pero sin que llegue a caerse. No sé si hoy se ha caído alguna vez, puede ser. Llevamos un tiempo ahí sin darle caña, pero la energía tiene que estar todo el rato sostenida. Uy. Dale. O sea, sí, eso justamente con lo que has dicho de mantener la energía, yo lo que diría es que es como muy importante, como justamente a la hora de la creación, los propios textos a ti te dan una información. Tú puedes ir a favor o en contra de eso. Por ejemplo, el texto que tenemos de vende armas a precio de saldo, vende fe, vende traición, todo es como muy arriba, esa energía la tienes ahí como pum, 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 pum. Y por eso luego viene el momento de la nada. Y nada, y ahí se va creando poco a poco, nada. Como que viene todo el rato. Manolo proponía como un poco ir cayendo para cogerlo otra vez, pero como a pesar de que tú vayas pasando por diferentes energías, como siempre hay una pequeña tensión, aunque sea una cosa dulce, hay una tensión, hay una pequeña cosa ahí, ¿no? Y la elección es infinita, de las maneras en las que tú puedes hacer este texto son infinitas, evidentemente. Tú puedes hacerlo, es que no sé, o sea, es que ese justamente es el paso de la creatividad. Cómo tú puedes coger y hacer un texto es el trabajo de un director. Un director puede hacer esta obra de una manera o de otra, dependiendo de las energías y las cosas que quiera rematar. Pero os proponía en parte que hicierais vuestras propias propuestas, naturalmente. Algunas cosas las proponíamos yo, otras cosas Javi, otras cosas Manolo las tenía pensadas. Por ejemplo, el baile este estúpido, yo fue que cogí y dije con la canción de Shakira como ser agente no es para tipos como tú, y ya está. Y entonces de esa tontería, fíjate, pues ya salió que en ese momento yo me vengo arriba y de repente le le digo, ¿qué te parece esto? Y él dice, ¿qué es esa mierda? Esos son tus referentes, tío. Y justamente es como de propuestas de una cosa puede salir otra, y venga otra, y es simplemente ir probando. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí preparando lo que ya finalmente se consiguió? Sí, o sea, es que claro, fue un poco intercalado, fue justamente cuando terminamos el año de TNT, que suele terminar a final de marzo, principio de abril. Hicimos 2 meses de ensayo, pero como estábamos viendo los textos, de repente nos pasó el texto y nosotros en plan flipando, como diciendo, pero ¿qué quieres que hagamos con esto? Y ya luego volvimos y ya como que empezamos a entrar un poco ya más en el flow, ya más en la acción, y ya más y ya con una idea más clara, porque también Manolo y Javier Berger, que son los que más han estado con nosotros, no tenían muy claro cómo enfocarlo, porque justamente eso venía de ellos dos en el atril, como unos reverendos, sentando cátedra sobre cosas. Es un proceso de investigación. Efectivamente. Finalmente, como se hace en el verdadero teatro contemporáneo, desde lo físico, ¿no? Eso es. Desde la biomecánica. Exactamente. A ver, bueno, una no sé, pregunta ¿queréis rápida. preguntar algo a alguien? Allí. De un espectador medio como yo, me ha resultado un espectáculo, la verdad que lo primero, y no lo siento, es muy divertido, la verdad que ha sido muy divertido, pero me pregunto, ¿el texto es lo que entendemos como un texto estándar? Es decir, ¿está escrito escena por escena y tal? ¿O es anarquía? Es anarquía total. O sea, Creo que eso es lo más rico de la representación, ¿no? Que el espectador se queda un poco diciendo, bueno, esto ha empezado de una manera, ha terminado de otra, no sabes
no hay un planteamiento de nudo desenlace que es lo que se entendería como el canon y tal y cual, ¿no? A ver, sí lo hay. Hay una línea, ¿no? Que es, pues estos dos tipejos entran como una especie de sala de espera, una entrevista, un trabajo, no se sabe muy bien a qué llegan, ¿no? Pero de repente se conocen, ¿no? Al principio hay como una competición, ¿no? Y dices, este me quiere ganar a mí, este ¿qué tiene? Este es mejor que yo. Es un poco la comparativa de la vida real, ¿no? Sobre todo si vives en ciudad. Es esta locura todo el rato de competir, de ganar, de ser mejor que el otro, de llegar a no sé qué. Eso es válido, ¿sabes? Pero yo a eso no lo definiría como planteamiento de nudo y desenlace. O sea, sí diría que hay un hilo, digamos, ¿no? Argumental, de alguna manera, pero todo ha sido como muy desmadrado, con mucho desbarre, ¿no? Sí, a ver, no está tan clara como la estructura aristotélica, ¿no? De principio, nudo, desenlace, los dos peros, ¿no? Que yo llamo, de cambios, de conflicto, ¿no? Y de uno busca al otro, el antagonista, el protagonista, pelean por algo, ¿no? Uno deja algo de lado para ganar al siguiente. Sí, no, es muy fino. ¿Por qué? Porque como te estaba diciendo, perdona que te tuteé, el texto es muy anárquico, es muy diferente, son textos que no tienen nada que ver una cosa con otra. Entonces, sin querer romper, ¿no? esa locura, porque es un poco de locura. Sí es verdad que tenemos, ese fue todo el trabajo que hicimos nosotros, ¿no? ¿Cómo coño hacemos estos textos de seguido que tengan un poco de sentido, que sin perder el personaje, yendo a qué? Estos tíos lo que quieren hacer es traspasarlo todo. O sea, lo que quieren es delegar todos los marrones que tienen en la vida, pasárselos al de enfrente. En este caso, maravillosos, muchas gracias, de verdad. O sea, un lujo. A ellos, ¿no? Ellos fueron los que se han comido este marrón y los que deberían de pasárselo al siguiente, ¿no? Es un poco... Parece que no hay un fin. Perdón. Solo quería decir como una cosa, al final nosotros también hemos enfocado este espectáculo un poco como con la estructura que tiene Esperando a Godot. Ahí quería yo llegar. Justamente en esa espera, pues que de repente estamos en una sala de espera, llevamos 15 minutos en los que pues, es un poco incómodo, no sabemos qué hacer y entonces a partir de eso pues te pones a hablar con alguien. Y como en la vida normal, de repente te estás hablando de tu trabajo, de vender, luego de por qué estoy trabajando, luego del feminismo, luego estoy hablando de economía, y luego estoy hablando de no sé qué, y luego de repente, que me gusta un poco, y luego no sé qué, ¿sabes? Como... En eso queremos como nosotros reflejar la vida de la vorágine de cosas. En la espera, en la que de repente tú te sientas con tu mejor amigo o tu mejor amiga, te sientas y empiezas ahí a soltar cosas y que de repente te contradices seguramente en 20 minutos ya te has contradecido 20 veces. Entonces como justamente queríamos como remarcar un poco eso. Y acabas de decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Que vais saltando. Y yo, sin embargo, sí me parece que hay ahí un hilo, todo, y que además hacéis un círculo, ¿no? Que cerráis igual que abrís. La misma mierda es la que traéis, ¿no? Yo lo he vivido así, ¿no? No sé si es que me he montado yo mi propia película, pero yo he visto que la misma mierda que traíais con eso que decís de la competición, la bulla, la vorágine, es la misma vorágine que estáis vendiendo, ¿no? Es de la que queréis escapar. Yo sí he visto un hilo, me ha chocado cuando has dicho ahora eso. Hombre, lo decía, cada persona ve una cosa, eso sí es verdad, ¿no? Claro. Y luego sales y te pones a tomar algo y hablar y dices, hostia, pues yo no he visto esto, yo lo he visto de esta manera. No está tan claro, ¿no? Como si fuese una obra clásica que dices, esto es así, 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 así. Yo lo decía al principio porque los textos que nosotros nos han traspasado no tenían nada que ver unos con otros. No tenían absolutamente nada que ver. Entonces, yo cuando leía un texto y luego leía el otro, decía, Manolo,
¿qué cojones quieres que haga yo con esto? O sea, no, ¿cómo empasto yo esto? ¿Cómo ligo yo? Ah, amigo, búscate la vida, apáñatelas. ¿Para qué llevas 2 años aquí? Sí, es verdad lo que dice, perdona, Inma. Cada personal ve una cosa, ¿no? Pero sí es verdad que es circular. Al final acabamos con lo de vanidad, ¿no? Todo es vanidad, todos somos un mierda, por así decirlo, ¿no? Nada es importante, todos vamos a morir. Y cuando llegas a esa edad y te das cuenta y dices, tío, ¿por qué me voy a yo a preocupar por estas tonterías? Si al final, si me voy a ir como vine, como llegué. Entonces, relajémonos. Javier, tú eres Arbonella, de apellido, Sí, de real. Totalmente. Y tú eres de Rinchán. ¿Eso qué? Cuéntame. Tú no eres... Mi nombre es Carlos Gutiérrez de Linchán, sí. Ah, el segundo apellido tuyo es el que ha utilizado para... Es de Linchán, sí. ¿Sí? Ah, ok, tío. Es que es perfecto para el teatro, ¿no? Los dos, ¿ves? Son personajes absolutamente abstractos, del absurdo, teatro del absurdo. Sí. No, nada, que quería decir como que al final justamente de lo que habla la obra y lo que une toda la obra es justamente presentar un poco la situación en la que estamos, hablando del trabajo, hablando del feminismo, hablando del no sé qué, el pim, pum, pam, 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 y luego decir, ¿tú amas algo de esto del trabajo? ¿O algo de esto? Pues traspasamos a la siguiente, que es lo que al final nosotros como humanidad inevitablemente hacemos, porque los padres tuyos también te traspasaron a ti un mundo que tú llegaste y hiciste así. Igual que nosotros ahora, igual que nuestros hijos, nos están traspasando las cosas y se lo traspasa al siguiente y luego también está justamente si tiene la responsabilidad o no. Ahí sobre todo, para mí está la clave, como de se lo traspaso al siguiente, yo me marcho, o de decir, voy a cuidar esto, ¿cómo lo cuido? ¿Cómo lo hago? Y ya, traspasar. Hombre, yo creo que la situación es en cualquier tipo de teatro surrealista, absurdo, y en el contenido absoluto de los textos, eso que parece que no tienes razón entre uno y otro, al final es un existencialismo absoluto. Todo existencialismo lo puedes meter según el punto de vista de Sartre, inclusive de Kierkegaard, como de quien te dé la gana, porque ahí va apareciendo el concepto de un humor, más allá de la comedia, de un humor profundo y muy contemporáneo. Pero, ¿qué creéis que es el humor? ¿Yo? Es muy sencillo, es humor. ¿El humor? O el mal humor, ¿no? O sea, yo creo que el humor es ese momento en el que quizá no sé, por ejemplo, me está viniendo como ese momento de incomodidad que no sabes qué hacer. Eso, por ejemplo, puede ser un humor. O es una pregunta bastante complicada. Yo diría que es un conjunto de experiencias que a lo mejor quizás tenemos en la cabeza ya acumuladas y que a nosotros nos resuenan de una manera quizá familiar y nos veamos identificados con la reacción que pueda tener esa persona. ¡Qué bien! Maravilloso. Yo no soy el examinador, solamente te he preguntado, ¿eh? Te has sorprendido a ti mismo, ¿eh? Sí. Sí, pues esto queda grabado, ¿eh? ¿No te dices acerca del humor? A ver, el humor, joder, es algo, tío. El humor eres tú. El humor eres tú. Mira, el humor, a ver, hay como todo, ¿no? Hay algo objetivo, ¿no? Depende de lo que decía Charlie, un poco de la generación en la que estés. No es lo mismo ver una película, bueno, depende, ¿no? Hay una película que a mí me encanta, que os recomiendo si no lo habéis visto y os gusta esto del teatro, que es Que ruina de función. No sé si lo habéis visto, eso es una maravilla. Y hay humor que no se agota, ¿no? Que no caduca. Pero hay otro humor que sí.
¿no? Que depende yo veo películas de hace tiempo que a mí me encantaban y yo me partía ahí la caja, pero ahora las veo y digo, me cuesta, ¿no? Entonces, esa es la forma objetiva, ¿no?, de ver el humor. Y la subjetiva, para mí el humor es dejarse vivir, o sea, relajarse. Para mí el humor lo puede ser todo. Yo soy muy de humor negro, lo he de decir, pero porque le quito peso a todo. Yo llego a un momento, no sé si es porque soy viejuno. El problema tu existencial, joven, de viejuno, joven. Es que no quiero ofender a nadie, por favor, os quiero. Venga, que nos quedan 5 minutos escasos y vamos a intentar cerrar con la R. Con la R. El punto ese de vista analítico de la R a la derecha y la R a la izquierda, eso no lo habéis sacado. No, o sea, al final eso era... De hecho, esa es una de las cosas que también se recuperó en uno de los textos, era el de la R. Que eso nace justamente de... En un momento que tú no eres consciente de lo que te están haciendo, el test propone que si tú la R te la pintas mirándote hacia ti, es que estás mirándote hacia ti y no estás intentando mostrar, como es la R hacia afuera. Que ahí estás intentando mostrar para recibir una aceptación sobre algo. Eso es lo que propone un poco la R. Es un test que se hace, casi se hace al final de una entrevista de trabajo, me lo han hecho alguna vez, y es para ver cómo eres de agresivo, si eres empático o no, si te, perdonad la expresión, si te la suda todo, y si puedes llegar a vender a tu madre. Entonces, yo recuerdo una anécdota de un amigo de mi padre que trabajaba accionista y de la bolsa y todas estas cosas, y él me explicó ese test. Y él, entrando en una multinacional muy grande de Estados Unidos, él llegó a la fase final de esa entrevista y le dieron una tarjeta, como unas tarjetas estas blacks, ¿no? Y dijo, la última entrevista es en Nueva York, te vas allí, te tiras un mes, ves Nueva York y el último día te vamos a llamar y te vamos a hacer una entrevista. Y él dijo, vale, raro, pero maravilloso. Tomas la tarjeta y gástate lo que tú quieras. Eran dos, él y otro. Él fue un poco, pues, comedido, ¿no? Y se fue a un buen hotel, pero gastó lo normal. ¿Qué pasa? El otro fue a todo trapo. El otro gastó miles y miles y miles y miles y miles. ¿Y a quién cogieron? Al otro. Al que gastó miles y miles y miles y miles. Dijeron, tú nos sirves. Era un poco una gente en potencia. Bueno, tenemos que terminar. Nadie se le ocurre decir algo más, ya lo diréis en vuestro... Aquí, venga. En cuanto, en cada espectáculo que hacéis, ¿cuánto hay improvisación? Bastante menos de lo que yo creo que se puede pensar. Porque nosotros al trabajar clown, la clave máxima es la precisión de lo que tú haces. O sea, si mi entrada es llegar aquí y yo me paro y luego miro y ya voy. Pero eso está súper medido. Hay cierta improvisación, sobre todo donde hay más improvisación es en el final, porque es súper abstracto cómo podéis reaccionar vosotros, cómo se puede dar lo que sea. Es que eso sí que es bastante más improvisado dentro de que hay una estructura. Pero está todo, de hecho nos ha pasado mucho, que muchas veces de medirlo tanto todo, al final acaba perdiendo la gracia. Y entonces justamente, estando con Manolo ahora estos días, como que nos ha ido como desestructurando las cosas para que otra vez vuelvan a tener un poco de frescura y vuelvan a ser un poco livianas, porque si no es en plan decir el texto pum 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 y ya sé cuál es la reacción y ya sé qué es lo que tengo que hacer y ya está. Pero claro, la gracia es que dentro de la estructura tú también estés viviéndolo un poco, y aunque estés a mi movimiento, no lo voy a hacer modo robot, sino igual le doy una intención, ¿sabes?
y lo vives, que eso es, para mí es lo más complicado que hay. Como dentro de que tengas una estructura, luego ya cuando la tienes súper perfeccionada y la tienes súper trabajada, el vivirlo, porque es súper complicado eso, porque puedes vivirlo y no tener estructura, que eso es pues cualquier cosa, pero si tienes estructura y ya lo vives, pues ahí están los grandes actores y actrices, que son innumerables. Pues yo les deseo naturalmente lo mejor y una palabra que es la que yo había elegido tanto para vosotros como para cualquiera de nosotros y que siempre anda ahí pululando por todas partes y sobre todo como actores y como personas, ¿no? Resiliencia. Resiliencia, que la necesitamos todos y vosotros más todavía, con el trabajo tan difícil, como buenos intérpretes, buenos actores, muy preparados, pero ahí están los bares para vender copitas. De modo que no, a la estrella. Muchas gracias, Charlie y Javier. Muchas gracias, de verdad. A vosotros, realmente, un placer.